empresarios que están en el sector transportes, el sector logístico, el sector de comercio exterior. Este 18 de abril empieza el Perú Cargo Week 2013 y vamos a hablar con él sobre la importancia que tiene este evento para toda esta industria. Y así empezamos Punto Económico la noche de hoy. Y en nuestra primera entrevista tenemos al señor José Álvaro Quiroga León. Él es director general de la Dirección General de Protección de Datos Personales. Vamos a hablar sobre un tema bastante importante que es la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido a Punto Económico. Muchas gracias. Coméntenos, ha salido este reglamento hace pocos días, el 22 de marzo, ha salido este reglamento que, digamos, ya define claramente cuáles son las implicancias de la Ley de Datos Personales. Explíquenos un poquito qué es lo que busca primero la Ley de Protección de Datos Personales. La ley y en consecuencia el reglamento lo que hacen es desarrollar el derecho fundamental a la protección de datos que está previsto en la Constitución. Y ese derecho indica que todos tenemos el derecho a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no utilicen la información que les damos de manera que nos resulte perjudicial. Es decir, pero esa es la esencia. No solamente es informáticos, en general, ¿no? Estamos informáticos, hablando... computarizados o no. De acuerdo. En entorno electrónico, físico, lo que fuera. Esto impacta directamente, por ejemplo, a aquellas personas, digamos, que inclusive tenían llamadas regulares a sus celulares ofreciéndole productos. Entiendo que así nació el tema de la Ley de Protección. O, por ejemplo, cuando recibían spam digamos, eran datos personales que nadie sabía dónde se habían conseguido y ellos finalmente resultaban, o alguien resultaba ofreciéndoles algo que nadie les había pedido. Sí, esas son formas podrían ser formas de tratamiento inadecuado, pero el origen de la protección de datos es mucho más antiguo y se desprende de la protección de la privacidad y la intimidad. Pero efectivamente las llamadas indeseadas, pero más que indeseadas, no autorizadas, son una forma de tratamiento inadecuado. Y la respuesta que ha dado la ley es que no deben hacerse... se ha puesto en negativo, ¿no? En tanto los usuarios, desde la perspectiva de consumidor, se ha estado regulando antes, se inscriban en una lista que no quieren recibirlas. Pero no se agota en eso, ¿no? Esto es un tema transversal, tiene que ver con que cualquier entidad pública o privada que reciba nuestros datos debe utilizarlos para aquella finalidad para los que han sido entregados. Puede utilizarlos para otras finalidades siempre que obtenga el consentimiento para esas finalidades, para lo cual tiene que informarlo y recibir la aceptación del ciudadano. Ok, ahora vamos un poco a poner casos específicos para saber quiénes son las personas, digamos, que podrían estar dentro del ámbito del reglamento y de la ley. Estábamos hablando ahora de, por ejemplo, minutos antes del programa, del tema de las empresas. Por ejemplo, cada empresa tiene una planilla de trabajadores, por lo tanto la empresa sabe cuál es la fecha de nacimiento del trabajador, sabe cuál es la dirección del trabajador, el teléfono, el nombre de la esposa, el nombre de los hijos probablemente. ¿Esta información tiene que ser presentada a la autoridad? No la información. El banco de datos, o base de datos como se le quiera llamar, debe ser inscrita, lo cual quiere decir que se debe informar que existe y que tiene información referida a A, B, C, D para los tratamientos A, B, C, D con las autorizaciones para hacer Z, J, H. La información del banco de datos nunca va a estar en posesión de la autoridad. La autoridad solo va a tener acceso a la información propiamente dicha cuando en su actividad de fiscalización deba ingresar a ver qué pasó, en qué forma fue sacada, como consecuencia de una investigación, una fiscalización para sancionar. Pero ahora, no es que la autoridad va a recibir toda la información. Por ejemplo, en este caso, en el corto plazo, estamos hablando de que todas las empresas del Perú que tienen gente en planilla, que son un montón de empresas, deberían ya estar presentando esta información a la autoridad. ¿De qué forma se hace? ¿Cuál es la metodología? ¿Se envía por correo? ¿Cómo tienen que hacer la entrega? O, digamos, el fichero que me explicaba de la información básica. Hay, con la entrada en vigencia ahora en mayo del reglamento, porque el reglamento ha sido publicado, pero va a entrar en vigencia a los 30 días, se inicia la obligación de inscribir los bancos de datos. Y la autoridad que yo represento tiene un registro, tiene la obligación de establecer un registro nacional de banco de datos. Y para tal efecto se están formulando planillas o formularios que ayudarán a los
a los titulares de bancos de datos, a quienes las administran, a inscribirlos. Les vamos a facilitar las cosas para que no sea tan complicado. Pero efectivamente existe la obligación de inscribir todas las bases de datos, públicas o privadas. Esto, digamos, la ley sí rige a partir de mayo, y, digamos, hay una multa si es que las personas no cumplen con la entrega de estas bases de datos, entiendo. Sí. Que van inclusive hasta 100 UITs, que es una cantidad bastante grande de dinero. Bueno, en otros países es bastante más grande. En España son hasta 600.000 euros. Pero no hay proporción entre no inscribir esto pronto y una multa de esa dimensión. Además hay que tener presente que la ley establece un periodo de adecuación para las medidas de seguridad y para completar todos los requerimientos de la ley en materia de seguridad de los bancos de datos de 2 años. Entonces no es tampoco el temperamento de la autoridad salir a la casa de empresas que se han olvidado de registrar los bancos de datos para ponerles multas. La idea es, en el primer periodo, establecer la cultura de protección de datos, que las entidades vean facilitada su manera de inscribir los bancos de datos y trabajar en un primer momento con persuasión y difusión. Incluso yo creo que podríamos hacer campañas de multas blancas, es decir, así como nos persuadieron de usar el cinturón de seguridad cuando nadie tenía costumbre, con multas que no implicaban pago, y ahora todos lo usamos. Algo similar haremos para que todos instalemos en nuestra manera de hacer las cosas que debemos registrar y que debemos respetar los datos personales. Esta ventana de tiempo de 2 años, ¿para qué va a servir? Es decir, digamos, durante estos 2 años, entonces, ¿no se van a imponer multas? O las empresas que nos están viendo, por ejemplo, tendrían ya que desde mayo, junio, comenzar a presentar sus datos porque eventualmente, digamos, de acá a 1 año podrían ya tener multas. ¿Cómo va a funcionar el tema? La obligación de inscribir existe desde que se inicie la vigencia del reglamento. En consecuencia, la posibilidad de sancionar a quien no inscribe existe. De lo que yo hablo es de una política que no va a ser persecutoria, sino de pedagógica. Pero en todo caso, digamos, para evitar contingencias, lo que se debería hacer es ya presentar, evitando eventualmente que la política cambie en algún momento. También, así es una política que puede cambiar. Así es. Los 2 años son para que se implementen las medidas de seguridad alrededor de los bancos de datos, que sí significan en algunos casos inversiones, actividades, hacer cosas para que los bancos de datos dejen de estar a su suerte, de forma que la información sale, va o viene sin que sea posible identificar qué ha pasado. ¿De cuánta, digamos, el banco de datos se constituye a partir de cuántos registros? Estoy pensando, por ejemplo, en una microempresa de repente que tiene 6 trabajadores. Entonces, digamos, ya a partir de 6 trabajadores la microempresa tiene que entregar la data o tiene que pasar a, digamos, arriba de 20, de 100. ¿Cuánta es la cantidad de registros? La obligación no distingue cuantía. Pero efectivamente intuyo hacia dónde apuntas. Y te puedo responder con un ejemplo. La policía no hace operativos en las calles donde pasan 2 o 3 carros al día, ¿no? Hace operativos y pone semáforos en las calles donde hay muchos carros. Entonces, pero eso no quiere decir que en un pueblo lejano donde pasan 3 carros al día no existan reglas de tránsito. Así es. Existen, hay que cumplirlas, pero el foco, la importancia donde los accidentes se producen es donde hay congestión, donde hay mayor cantidad de personas involucradas y en consecuencia hay mayor posibilidad de infracciones. No es la idea ni sería inteligente empezar la actividad fiscalizadora de la autoridad por los que son menos, por los que tienen menos problemas, porque tienen menos capacidad de gestión y por los que eventualmente menos perjuicios ocasionan, ¿no? Sino por aquellos que más perjudican. Ahora,